dans la population française âgée de plus de 18 ans, à 216 000, plus ou moins, qui ont été sexuellement agressés pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. Parce que oui, c'est un séisme, oui, c'est un ouragan, et oui, c'est un tsunami, et il faut que ce soit un tsunami. Parce que aujourd'hui, quand on voit les chiffres, c'est tellement accablant que personne ne peut rester dans le déni. Alors, sur le plan de l'Église catholique, et après pour la société tout entière. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni. Escalofriante que habla de los abusos en la iglesia perpetrados durante 7 décadas. Se habla de entre 216.000 y 330.000 casos, en este caso en Francia. A ver, esto ha tenido un impacto enorme. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Carolina, sí, por supuesto, impacta el número, ¿no es cierto? En 70 años, 216.000 si se habla de sacerdotes, religiosos y religiosas. Pero si se habla de laicos, el número podría superar las 300.000. Esto es lo que arrojó este estudio, que fue encargado por la iglesia, la propia iglesia de Francia, y la verdad que sorprendió porque había otras iglesias, por ejemplo la de Alemania, que también había hecho un informe, pero donde el número era muchísimo menor. Obviamente un solo caso ya es un espanto, pero sorprendió en este caso la magnitud de esto, como lo acaba de expresar, lo escuchábamos recién al Papa, ¿no? Sorpresivo este dato tan pero tan fuerte, y además el hecho de que la iglesia, que todos lo sabemos, no hizo nada en esos momentos, no afrontó ese drama, ese flagelo como correspondía. A ver, sobre ese punto quiero volver porque además hay cuestiones que se repiten. ¿Recordás vos años atrás el informe de Filadelfia que hablaba de algunas formas hasta de encubrimiento con, reubicaciones de integrantes de la iglesia, donde empezaba a resonar alguna serie de casos de abusos? A la persona se la trasladaba a otra iglesia o a otra comunidad. Correcto. Y esto se repite en algunos de los testimonios que se desprenden de esta investigación. A ver, 3.200 sacerdotes implicados en casos de pedofilia. Se habla de hasta 330.000 chicos que fueron abusados. Impresionante, es realmente impresionante. También se entiende esa manifestación del Papa, ¿no? Hablando de un tiempo de vergüenza y de la profunda vergüenza. Un 80% de las víctimas fueron chicos de entre 10 y 13 años. Es realmente escalofriante. Sí, insisto, los números por ahí pueden sonar fríos, pero digamos, estamos hablando de una masa de unos 115.000 sacerdotes y religiosos, de los cuales estamos hablando de 3.200, que es una barbaridad, es un montón. Y además, lo grave, insisto, es la falta de respuesta que tuvo la iglesia. Esto arranca, recordémosle a la gente, en 2002, con la famosa investigación del Boston Globe, después una película, premios y demás, en la diócesis de Boston, donde descubrían eso que vos contabas, además del abuso, ya el hecho en sí gravísimo, el sistema lamentable, horroroso de ocultar, de trasladar a otro lugar lejano al abusador para mantener todo tapado y evitarle, entre comillas, el escándalo a la iglesia, que después termina estallando de la peor manera. Ahora, ¿qué está haciendo el Papa? ¿Qué ha hecho el Papa en todo este tiempo? Bueno, a partir de lo de Boston ya estaba muy enfermo Juan Pablo II, empezó a tomar algunas medidas, Benedicto empezó a encarar esto y el Papa Francisco ha tomado un montón de medidas, muy fuertes algunas. La pregunta es, ¿esto alcanza? ¿Todo el mundo en la iglesia va a cumplir a rajatabla esas medidas? Eso mismo te iba a preguntar. ¿Se encuentra frente a resistencias el propio Papa Francisco? Y lamentablemente sí. Hoy ya es como tratar de esconder un elefante debajo de una mesa. Pero todavía alguna resistencia corporativa crea. Pero yo creo que lo más, por donde hay que comenzar, me parece a mí que el Papa ya ha tomado estas medidas y hay que trabajar mucho, es en los seminarios. Claro, no pueden entrar pervertidos
a los seminarios. Y este es un tema en el cual mucho hay que trabajar. Bueno, vamos, si te parece, ya mismo al contacto con Marie Malzac, es periodista, especialista en estos temas, está ya en línea con nosotros desde Francia. Muchísimas gracias, Marie, por este contacto. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha impactado allí en Francia? Por supuesto, es una noticia de altísima resonancia en el mundo entero, pero ¿cuál es el impacto que ha tenido allí? Bueno, pues primero que todo hay que decir que este informe es el fruto de 2 años y medio de trabajo. O sea que en Francia los católicos y más allá de los católicos llevan más de 2 años y medio esperando a los resultados de ese informe. Se sabía que iba a ser un shock, que iba a ser, como se decía antes en las imágenes que vimos ahora, un huracán, un tsunami, y así ha sido de verdad. O sea, mucho más de lo que se podía pensar. Entre los católicos hay un sentimiento no solo de vergüenza, pero también de ira hacia cómo la institución se comportó durante estas décadas, y hay una petición muy fuerte por parte de buena parte de los católicos a sus obispos, a su jerarquía, de reformar en profundidad lo que es ahora la Iglesia francesa para hacer sí que estos abusos, estos casos no se puedan repetir nunca con esta magnitud. Ahora, Marie, recién hablábamos, ¿no?, de este carácter sistémico, donde además hay una estructura detrás que también explica el silenciamiento. O sea, esta escala y este número que es escalofriante, digo, si fuera uno ya sería escalofriante, pero estamos hablando de más de 200.000 y hasta 300.000, 330.000, si se toman en cuenta los casos que recién mencionaba Sergio, habla de una connivencia, habla de un sistema de silenciamiento. ¿Qué genera esto entre los fieles de la Iglesia Católica en Francia? Entonces, aquí cabe subrayar también que estas estimaciones, por muy escalofriantes que sean, siguen siendo estimaciones mínimas. O sea que seguramente, muy probablemente y casi seguro, las víctimas son mucho más de las que han salido en este informe. Y la prueba es que desde que salió el informe, la comisión independiente que ha redactado este documento está recibiendo muchos testimonios más. Incluso ha comentado el mismo presidente de la comisión, Jean-Marc Sauvé, que le están llamando a su propio número de celular para comentarle nuevos casos. O sea que este número va a seguir creciendo seguro. Sobre el carácter sistémico de los abusos, es lo que comentaba justo ahora, que entre los fieles ahora el sentimiento es el de pedir cuentas a la jerarquía, pedir cuentas a los sacerdotes, pedir cuentas a los obispos. Ha salido ayer en Twitter un hashtag en Francia que se llama My Church Too, como Me Too, ¿no?, de hace algunos años, o sea, mi iglesia también, como para decir, o sea, nosotros también somos iglesia, nosotros también queremos contribuir a esta reforma, pero ahora hay que dar cuentas y queremos ser parte de estas reformas. Ahora ya no vale que sean los obispos a decir de todo, también nosotros queremos estar en este proceso, sí, para evitar que los más vulnerables sean dañados de nuevo. Sí, quería preguntarle a la colega, porque además ahora se ha venido todo un debate en Francia, está interviniendo hasta el propio presidente Macron, están pidiendo por el tema de indemnizaciones, pero sobre todo un tema muy delicado para la Iglesia, que es que le están pidiendo que sea violado el secreto de confesión, que si hay casos de abusadores que confiesan el abuso, el que recibe esa confesión, el sacerdote, debe denunciarlo. Y sabemos que para la Iglesia Católica el secreto de confesión es algo absolutamente inviolable. Así es, o sea, todo ha empezado porque en una entrevista que se dio en la tele francesa, el presidente de la conferencia episcopal, que se llama Monseñor de Moulin-Beaufort, fue interrogado sobre con esta pregunta: ¿es el secreto de confesión más fuerte que la ley de la República Francesa? Y respondió que sí. O sea, en el contexto actual, una respuesta así era completamente
fuera de lugar, porque por mucho que el secreto de confesión sea inviolable para la Iglesia Católica, etcétera, al día siguiente de un informe así de grave, contestar de una forma tan poco prudente desató un debate muy fuerte en Francia, como usted, Sergio, acaba de subrayar. O sea, ahora tiene que ir el presidente de la Conferencia Episcopal, ha sido invitado por el Ministerio de Interior aquí en Francia a ir al ministerio para explicar su frase, justamente. Entonces se ha desatado un debate. Perdón que te interrumpa, pero quiero poner mi atención sobre esto que acabas de mencionar, que me parece de una enorme relevancia política, además, porque quizás esto explique la impunidad con la que se ha operado durante décadas, que es el poder que tiene o que cree tener o que se le ha conferido a la Iglesia, tanto así como para posicionar sus leyes por encima de las leyes que rigen el Estado de Francia. Yo creo que ahí tenemos un punto importante, más allá del secreto de confesión en sí, porque yo creo que al final esto es una pequeña parte del problema, porque no es que un abusador va a un sacerdote y confiesa que ha abusado, o sea, eso es una minoría de los casos. Pero el punto, como ha subrayado usted, es que la Iglesia, cuando ha sabido de casos, no en confesión, digo, en general, no ha considerado oportuno referirlo a las autoridades civiles. Esto es muy grave. Ahora ya en el derecho vaticano es obligatorio que haya una colaboración entre autoridades eclesiales y civiles, pero eso es muy reciente y durante décadas no ha sido así, más allá del secreto de confesión o no. Y eso es algo que tiene que cambiar en las mentalidades, efectivamente. Sí, una última cosa que yo quería preguntar, porque en el mundo hay regiones donde lo religioso está muy en aumento, pero en Europa Occidental está en fuerte caída, y ni qué hablar. En Francia, hace poco la mitad se declaró ateo en Francia. Me imagino esto, el golpe que significa, no solo diría para la Iglesia Católica, para las creencias en Francia, semejante situación. Exactamente, justo antes del informe salió una encuesta, una investigación que sacó este número, ¿no? Ya más de la mitad de los franceses se declaran no creyentes. Ahora, encima de esta crisis de fe, digamos, creo que se suma una crisis de confianza muy fuerte por parte incluso de los mismos creyentes. O sea, incluso ahora los que más convencidos estaban se han quedado escandalizados por los números. Entonces, claro, o la Iglesia francesa se reforma en profundidad o quién va a quedarse. O sea, esta es la pregunta y es la pregunta que se va a tener que contestar muy rápidamente para poder seguir adelante. Uh-huh. Marie Malzac, periodista desde Francia, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, a ver, este es uno de los desafíos muy importantes que enfrenta el Papa Francisco, pero también tiene algunos otros puntos de tensión. Es una hora de mucha tensión en el Vaticano, Sí, ¿no? tal cual, Carolina, tal cual, porque él, cuando en los debates previos a ser elegido Papa, se dijeron 2 o 3 cosas: que había que atacar el tema de la pedofilia, de los abusos sexuales, el tema de las finanzas vaticanas y, por supuesto, revitalizar el anuncio del mensaje religioso. Bueno, el tema de los abusos estamos viendo que reaparece y con una enorme intensidad, como el caso de Francia. El tema corrupción, en este momento se está desarrollando un juicio por malversación de fondos en el Vaticano, que incluye a un cardenal que ocupó un puesto importantísimo, fue el número 2 de la Secretaría de Estado. Ahí también el Papa está tratando de avanzar en dotar de mayor transparencia a las finanzas en este momento, y hay sectores que por supuesto eso no les gusta mucho porque se está zarandeando todo el Vaticano con esta cuestión de este juicio. Pero bueno, es el mandato que tiene el Papa, es la decisión que ha tomado también en materia económica de avanzar en la transparencia de las finanzas vaticanas. Y todas estas cosas están coincidiendo en este momento, por eso nos parece que es una etapa muy importante del pontificado. Bueno, a ver, vemos algunas de las placas que trajiste y que tienen que ver con lo que se está viviendo en el Vaticano. Pensaba en relación con lo que decías a partir de la corrupción y también a partir de estos casos que tienen que ver con los abusos sexuales, en que el denominador común es el enorme secretismo. Sí. Lo caro que ha sido el secretismo, incluso pasando por encima de las leyes propias de los países donde algunos de estos crímenes se han perpetrado, ¿no? Es realmente muy impresionante. A ver, contanos.
Bueno, aquí tenemos el tema de que él tuvo la operación el 4 de julio. Y algunos pensaron, como la operación se demoró más, pero bueno, no lo vamos a explicar, pero fue un problema que no le podían hacer laparoscópica, tuvieron que abrirlo y la recuperación fue más larga. Empezaron a haber especulaciones de que ya era un final de pontificado y los sectores más conservadores empezaron a imaginar la sucesión del Papa. Por eso el Papa ironizó hace poquito, dijo, algunos me querían ver muerto. Bueno, fuerte también, sin dudas, las internas en el Vaticano. Después se acentuó la diferencia con el episcopado norteamericano. Claro, porque hay todo un sector más conservador que además lo resiste mucho al Papa en este pontificado aperturista, que querían que Biden, el presidente norteamericano, que se declara católico y va los domingos a misa, no recibiera la comunión por estar a favor de la legalización del aborto. Este es un tema de larguísima data y de mucho debate en la Iglesia que se ha planteado. Pero el Papa dijo, no, de ninguna manera vamos por este lado porque vamos algo religioso, que tiene un fundamento religioso, también moral, por supuesto, porque el tema del aborto no es solo religioso, sino fundamentalmente moral. Dice, pero vamos a mezclar una medida religiosa con una cuestión política y vamos a politizar la cuestión, y logró frenar por ahora una declaración del episcopado norteamericano impidiéndole a Joe Biden comulgar. Es impresionante lo que contás, parece como de otro tiempo, pero algunos de esos debates están en la Iglesia. Ahora, hay algo para rescatar de lo que ha sucedido en los últimos años. El tema del aborto es un tema sensible y no hay que olvidarse lo que ha sucedido en Irlanda, bastión católico por excelencia, no hace mucho tiempo atrás, claro. Y luego en la Argentina, la cuna del Papa Francisco, ¿no? Me parece que hay una preocupación en los sectores más conservadores de la Iglesia respecto de lo que está pasando en torno a ese tema, ¿no? Sí, es un tema, bueno, cómo manejar ese tema, y me parece que el Papa, más allá de que está clara su condena, como la condena de la doctrina católica al aborto, la apertura del Papa, la comprensión y el acompañamiento a la mujer que llega a una situación muy complicada. Bueno, a ver, 27 de julio. Sí, bueno, empezó este juicio que yo te estoy contando. Todo arrancó con la compra de un lujoso edificio en un elegantísimo barrio de Londres. Estamos hablando de 250 millones de dólares con fondos de la caridad del Papa. Una cosa rarísima. El cardenal Becciu fue el subsecretario de Estado del Vaticano. Está enjuiciado en este momento. Está participando, está siendo enjuiciado por esta compra 2 funcionarios más del Vaticano y media docena de operadores financieros que intervenían en inversiones del Vaticano, porque esto se agrandó y está poniendo en tela de juicio muchas inversiones del Vaticano. Bueno, y un llamado a la reflexión, ¿no? Y un llamado a la reflexión del Papa, sí, claro, porque él además, como veíamos recién, manifestaba su vergüenza por todo esto, pero además hablaba esta mañana de la necesidad de una mayor, justamente, participación de todos en la Iglesia para generar estos cambios. Se trata, más allá de las medidas que ha tomado el Papa, tanto en materia financiera como en materia de abusos, que han sido muchas y algunas muy fuertes, la necesidad de que se dé un cambio cultural en la Iglesia. Eso que vos hablabas, el secretismo, eso de tapar, de no caer en el escándalo, decían, de la institución, pero que después termina estallando de la peor manera. Hace falta un cambio cultural. Eso es lo que está intentando el Papa. Una institución con 1.300 millones de fieles. Estamos hablando de 500.000 sacerdotes, una cantidad enorme. ¿Cómo hacer para generar esos cambios que lleven a la Iglesia a una mayor transparencia, una mayor credibilidad para dar su testimonio? Te hago una pregunta final que tiene que ver con lo que sucedió en Filadelfia y los reclamos que vinieron después, y ahora lo que está sucediendo en Francia con las denuncias por estos miles de abusos sexuales. ¿Podría haber un cambio, vos hablabas de un cambio cultural, con respecto a este punto tan sensible, el secretismo, los documentos de la Iglesia? ¿Podría haber una apertura, eso que reclamaban algunas víctimas, el disclosure, la apertura de los documentos de la Iglesia para entender qué pasó y quiénes se encubrieron? Es una muy buena pregunta esa, y te voy a decir algo. Creo que ya, ahora con la pandemia me pierdo con la fecha, pero hace poco más de un año el Papa eliminó el secreto pontificio para los casos de abuso. No existe más el secreto. Esa es una medida que era muy reclamada, entre muchas otras, era muy reclamada y el Papa cumplió. Y ahora incluso los tribunales de los distintos países tienen acceso a los expedientes de clérigos acusados de abusos que se tramitan o en las diócesis o en el mismísimo Vaticano. O sea que este ha sido un paso muy grande. Pero más allá, insisto, Carolina, de las medidas que son muy importantes, es ese cambio cultural,
realmente que no haya actitudes corporativas ni lobbies de ningún tipo para realmente abrirse de par en par, porque está claro además que en el mundo contemporáneo ya es muy difícil ocultar algo, pero hay que dejar atrás siglos de una cultura del secreto. Muchísimas gracias, Gracias, Sergio.